nosotros Miguel Rodríguez Macay. Miguel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Encantado. Sí, encantado, Guido. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Ya en un momento Juan Carlos Paz se conecta con nosotros. Pero Miguel Rodríguez Macay es presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional. Y voy a plantear ahora la pregunta en general y empezaremos por Miguel. ¿Te parece, Miguel? Empezamos contigo. Dale, vamos. Listo, es excelente. Miguel, ¿cuáles son las tendencias en las cadenas de suministros? Y podríamos empezar también aprovechando tu presencia para un poco explicar a los amigos que nos están acompañando ahora, cuando nos referimos de logística, qué actividades incluyen, de qué estamos hablando. Ayúdanos también, Miguel, a definir el comercio internacional y en específico la logística. ¿Te parece? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación que ustedes me formulan. Primero quiero decir que la temática que se ha elegido para esta tarde me parece sumamente coyuntural, porque el comercio del que vamos a hablar, sus implicancias de forma y de fondo, son el comercio de la pandemia. O sea, aquí hay una situación atípica, extraordinariamente distinta a la normalidad de los procesos del comercio internacional en tiempos regulares, cuando no ha habido lo que hemos experimentado. Entonces, el impacto del comercio internacional, sobre todo en su primera etapa, porque la cuarentena o confinamiento decidida en prácticamente todo el mundo, apenas alistada la decisión, que se demoró, por cierto, de la Organización Mundial de la Salud, que teníamos ya una pandemia, pues cambió todo. Entonces, esa regularidad de la cadena de suministros para los procesos de adquisición y toda la trama que significa lograr que el proceso productivo internacional se produzca, se concrete, evidentemente quedó impactado. Hubo se retrotrae el proceso productivo, hay que decirlo de esa manera, porque la cuarentena, la pandemia, cambiaron todo. Ya viste cómo hasta los cielos estaban despejados porque no había aviones. Los barcos lo mismo, salían especies que ni conocíamos, y los que podíamos ir a los mercados encontrábamos a los pelícanos que niños veíamos. Entonces, el proceso productivo internacional fue impactado. Eso es lo primero que tenemos que decir. Porque el comercio internacional, para los amigos que nos escuchan y nos ven, el comercio internacional es una cadena, como lo decían los fenicios, ¿no? Los fenicios, que son en la civilización del mundo antiguo los grandes exponentes del comercio, del intercambio, etcétera, se dieron cuenta que nada era fácil. Bueno, el día de hoy tampoco, por más que haya tecnología. Y la cadena de suministros, es decir, la cadena del proceso productivo, que implica cómo transportar, por ejemplo, la palta peruana, que se vende y mucho en el mundo, ¿no es cierto?, llega a Europa en las condiciones esperadas y que no sufra ningún tipo de menoscabo en el camino que haga que seguramente la palta no llegue en las condiciones que se estaban esperando. De manera que lo primero entonces es eso. Las protocolizaciones para el proceso productivo del comercio internacional, por eso decía que era distinto, porque comenzó toda una vorágine de exigencias nunca antes vistas. Y
las miradas atónitas de muchos países, el Perú también, que sufrió el impacto de la pandemia, pues estaba centrado en cómo hacer para que, primero, el comercio internacional sufra lo menos posible, sea impactado lo menos posible, y ponerle la velita al santo para ver cuánto tiempo iba a durar esa suerte de paralización del comercio planetario como que hubo. Claro, no largo tiempo, pero lo hubo. Entonces, hemos visto que superado el proceso de la primera etapa de la pandemia, es decir, encontrada la vacuna y por tanto la población mundial tendiente a la vacunación, el comercio ha comenzado a tener resultados realmente expectantes, lejos de lo que se puede creer. Esa primera etapa muy corta, pero que fue muy letal, retrotrajo a muchos países que América Latina había avanzado en 20 años muchísimo en acabar con la pobreza. En solamente año y medio de pandemia contrajo ese proceso y acrecentó otra vez la pobreza. Entonces, la dinámica internacional, después de que se vio el impacto de cómo una paralización total del planeta estaba mellando la economía de los países, llevó a que muchos empezaran a adoptar primera fase, segunda fase, tercera fase, y en ellas, evidentemente, esta cadena de suministros que todavía sigue, a mi juicio, perfilándose, poniéndose a tono con las exigencias en el sistema internacional. Miguel, ¿cuáles son estos escenarios que se nos van a presentar en el comercio internacional y en la logística para el Perú? ¿Cuáles son los retos para Latinoamérica, en realidad para toda la región? ¿Cómo ha ido afectando? ¿Cómo está este dinamismo regional? Miguel, ¿estás con nosotros? Aquí estoy. Bien, Miguel, ya te estábamos extrañando, Fíjate, estaba con el micro apagado. Fíjate, yo les decía al comienzo, yo trabajo mucho digamos, las interacciones geopolíticas en el sistema internacional, y por eso los escucho a quienes están muy metidos, involucrados en el tracto propiamente dicho del comercio internacional. Pero, por ejemplo, una de las tendencias que está produciendo, sobre la primera pregunta que habías hecho, para contestarte la última, es la aparición de espacios emergentes. Ojo, espacios emergentes que clásicamente no los íbamos a ver en el marco de la pandemia, que han sido aligerados por lo segundo, que hablamos de la digitalización. Hoy día, la digitalización lo que está haciendo es que el comercio se haya normativizado tanto que Juan Carlos Paz puede contratar sin necesidad de tener que ir a China, sin necesidad de tener que ir a China y contratar a alguien que hable chino mandarín para comprar sus llantas, ni nada por el estilo. O sea, todo lo hace desde aquí. Ese proceso, ese fenómeno es primero irreversible, o sea, es hacia adelante, y esa tendencia mundial se vuelve una conducta en toda la dinámica del comercio internacional, sea macro o micro. Entonces, y con ello, evidentemente, una América Latina, y ahí sí te respondo, una América Latina que está en ese contexto, pues empezando a salir de una situación de menoscabo por la misma circunstancia histórica de que somos una sociedad que no sabe administrar crisis y nos cuesta, todo nos ha costado. Es verdad que hemos hecho aparejos para seguir reflotando, nos está yendo bien. Si uno mira el crecimiento, por ejemplo, del Perú en el ámbito comercial internacional, sigue siendo importante, bueno,
amén de todo lo que le está pasando al sistema internacional. Claro, la tendencia va a depender mucho no del comercio propiamente dicho, sino de la política, porque si la política en nuestra región no es una política de confiabilidad, te advierto que el comercio va a impactarse. En países como Perú, los niveles de inversión, la gente que desde otras partes del mundo quiere invertir en el Perú o los nuestros para salir a esos países, pues se retrotrae por la desconfianza. Entonces, la confiabilidad no se ha conservado como una regla en los últimos tiempos y por eso también se produce un impacto. Yo veo siempre con ojos y con visión optimista al comercio internacional que, superando los estragos de la pandemia, se alza, se va alzando de a pocos y por tanto la tendencia es que si hay un correlato para los procesos técnicos propiamente dichos del comercio internacional, si hay un correlato con el factor político, muchas cosas se pueden hacer. Pero si los dos elementos no van juntos, no se logra nada. Mira, el Perú saca por el mundo entero más del 95% por el mar, que era lo que se estaba diciendo hace un instante. Si el mar es el espacio natural para el comercio internacional del Perú, políticamente tenemos que tomar decisiones en el plano de, por ejemplo, la Convención del Mar, pero no se hace porque se ve muy político y menos comercial. Entonces nos dedicamos a otras cosas y creemos que cuando las embarcaciones van por el mundo entero, están libres de cualquier proceso de derecho interno o de derecho nacional. Te quería preguntar cuál es el escenario post-pandemia para la logística y el comercio internacional. Yo, fíjate, la logística y el comercio internacional, como te decía, dependen mucho de las decisiones políticas. El problema grave para países como Perú es que nosotros no estamos acostumbrados a tener política de Estado en comercio internacional. Es un contrasentido porque vivimos del comercio internacional, de la interacción, de la interdependencia. No somos un Estado paria. Y entonces no miramos al comercio internacional con ojos de política de Estado. Por ejemplo, el Perú solamente tiene en estos momentos 20 y tantos TLC firmados, oleados y sacramentados, y deberíamos estar como otros países arriba de los 40, 50, 60 TLCs en el mundo. Eso depende de política de Estado. La pandemia nos ha latigado y nos ha dicho que al mismo tiempo que nos muestra nuestras vulnerabilidades, nos dice: ustedes tienen una enorme capacidad por recursos naturales para dedicarlos a la exportación y todavía nuestras exportaciones no están en la dimensión que quisiéramos. Y claro, nuestras importaciones, que son mayores, porque si no las traemos, si no traemos importaciones realmente que nos permitan cualitativamente mejorar, no vamos a poder avanzar. Entonces, importación y exportación deberían entrar en un nivel de equilibrio y eso solamente se determina con política de Estado. La gran pregunta es, en la actual coyuntura que estamos viviendo los peruanos, y si quieres América Latina, porque Chile mira lo que le está pasando, si acaso estamos concentrados en otorgarle a nuestra calidad geopolítica, mirando el Océano Pacífico, mirando bloques como el BRICS, que quiere también tener su apego hacia América Latina y el Perú, estamos creando las bases para confiabilidad, para que tengamos procesos tecnológicos hacia adentro, fortaleciendo y empoderando el transporte y el comercio internacional. Allí hay un tramo que deberá merecer una atención cualitativa también por parte del Estado, por parte del gobierno central, que es finalmente el que ejecuta política exterior, política internacional y por tanto política de Estado. Walter, Miguel,
En ese sentido, ¿cuál debería ser, porque me ha encantado tu presentación última en el sentido de la visión geopolítica y de la importancia que puede tener en el comercio internacional el Perú? ¿Cuál debería ser esa política? ¿Cuál sería la propuesta, el mayor sueño que deberíamos trabajar los peruanos en ese sentido? Mira, yo te agradezco por esta pregunta que me has seguido, porque lo primero que hay que hacer es promover y generar la confianza que nuestros propios exportadores, que nuestros propios hombres del comercio quieren sentir del gobierno, del poder político, confianza, y que les den las garantías de poder hacer realmente los procesos como corresponde, sin tanta tramitología, sin tanto proceso que más bien dilata y retrotrae los procesos que no los vemos en otros países, donde hay mucho proceso aligerado. Y por tanto, el Perú tendría que mirarse al espejo, cosa que poco hace, para entender que dependemos mucho de lo que le mostremos, le demos al mundo. Tenemos mucho que mostrarle y darle al mundo. Entonces ahí viene la decisión política. Y entonces Cancillería con Comercio Exterior deben trabajar de la mano.